Descubierto por Alonso Trevor Jones en la última década del siglo XIX, el camino consagrado a la perfección cristiana quedó enterrado por un derrumbe de la mina abandonada. Tras 40 años de trabajos, el Señor Todopoderoso ha puesto nuestros pies en el camino glorioso y consagrado a la perfección cristiana. Dejando atrás los escombros, decimos con el apóstol Pablo en su carta a los Hebreos en el capítulo 6 y versículo 11: «Vamos adelante a la perfección». La suma. Así que la suma acerca de lo dicho es: tenemos tal pontífice. ¿A quién se refiere esta suma o resumen? A aquel que era superior a los ángeles como Dios y fue hecho inferior a ellos como hombre. A aquel que era la naturaleza de Dios y fue hecho de la naturaleza del hombre. A aquel que era en todas las cosas como Dios y fue hecho en todas las cosas como el hombre. Aquel que como hombre fue tentado en todo punto, tal como lo es el hombre, y no pecó jamás, sino que fue en todo fiel al que le constituyó. Aquel que como hombre fue tentado en todo punto como lo somos nosotros, pudiendo compadecerse de nuestras flaquezas, siendo perfeccionado por aflicciones, para venir a ser misericordioso y fiel pontífice, y eso por llamado de Dios. Aquel que según la virtud de la vida indisoluble o eterna fue constituido sumo sacerdote, y aquel que lo fue por juramento de Dios. Tales son las puntualizaciones que hace la palabra de Dios de que la suma o conclusión es: tenemos tal pontífice. Sin embargo, eso es solamente una parte de la suma, ya que la declaración completa de tal resumen continúa en los términos: tenemos tal pontífice que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que el Señor asentó y no hombre. En la tierra había un santuario que el hombre había construido o asentado. Es cierto que había sido construido y asentado de acuerdo a la dirección del Señor. Sin embargo, es muy diferente del santuario y verdadero tabernáculo que el Señor mismo construyó y no hombre. Tanto como diferentes son las cosas hechas por Dios en relación con las cosas hechas por los hombres. El apóstol Pablo, en su carta a los Hebreos, en el capítulo 9 y versículos del 2 al 12, presenta una breve descripción de ese santuario mundano o terrenal y de su ministerio, y un resumen de su significado. Cuesta imaginar una descripción más abarcante que esa, expresada en menos palabras que las empleadas en los versículos del 2 al 12. Leemos entonces estas palabras: porque el tabernáculo fue hecho, el primero, en el que estaban las lámparas y la mesa y los panes de la proposición, lo que llamaban el santuario. Tras el segundo velo estaba el tabernáculo, que llaman el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro, y el arca del pacto cubierta de todas partes alrededor de oro, en el que estaba una urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de los cuales son cosas que no podemos ahora hablar en particular. Y esas cosas así ordenadas en el primer tabernáculo siempre entraban los sacerdotes para hacer los oficios de culto. Mas en el segundo, solo el pontífice una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando esto a entender el Espíritu Santo, que aún no estaba descubierto el camino para el santuario, entre tanto que el primer tabernáculo estuviese en pie, lo cual era figura de aquel tiempo presente, en el cual se ofrecían presentes y sacrificios que no podían hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que servía con ellos, consistiendo solo en viandas y bebidas, y diversos lavamientos y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de la corrección. Mas estando ya presente Cristo, pontífice de los bienes que habían de venir, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es a saber, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni becerros, mas por su propia sangre, entró una sola vez en el santuario, habiendo obtenido eterna redención. Ese santuario no era sino figura
prevista para aquel tiempo presente, en el que los sacerdotes y sumos sacerdotes ofrecían y ministraban ofrendas y sacrificios, pero todo ese sacerdocio, ministerio, ofrenda y sacrificio, lo mismo que el propio santuario, simplemente eran figura de aquel tiempo presente, ya que no podían hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que servía con ellos. El propio santuario y el tabernáculo no eran sino una figura del santuario, y el verdadero tabernáculo que el Señor asentó y no hombre. El sumo sacerdote de aquel santuario no era sino figura de Cristo, verdadero sumo sacerdote del santuario verdadero, verdadero sumo sacerdote del santuario y verdadero tabernáculo. El ministerio del sumo sacerdote del santuario terrenal no era otra cosa que una figura del ministerio de Cristo, nuestro gran sumo sacerdote, que se presentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que el Señor asentó y no hombre. Las ofrendas del sacerdocio, el ministerio del santuario terrenal, no eran sino figura de la ofrenda de Cristo, el verdadero sumo sacerdote, de su ministerio en el santuario y verdadero tabernáculo. Así Cristo constituía la verdadera sustancia y significado de todo el sacerdocio y servicio del santuario terrenal. Si se considera alguna parte del sacerdocio o servicio como ajena a este significado, deja inmediatamente de tener sentido. Y tan ciertamente como Cristo es verdadero sacerdote de los cristianos, representado en figura de sacerdote levítico, tan ciertamente el santuario del que Cristo es ministro es el verdadero santuario para todo cristiano, del cual era figura el santuario terrenal, en la dispensación levítica. Dice pues la Escritura, en la carta del apóstol Pablo a los Hebreos, en el capítulo 8 y versículos 4 y 5, «Si Cristo estuviese sobre la tierra, ni aún sería sacerdote, habiendo aún los sacerdotes que ofrecen los presentes según la ley, los cuales sirven de bosquejo y de sombra de las cosas celestiales, como fue respondido a Moisés cuando había de acabar el tabernáculo. Mira, haz todas las cosas conforme el dechado que te ha sido mostrado en el monte». Y seguimos leyendo la carta del apóstol Pablo a los Hebreos en el capítulo 9 y versículos 23 y 24. «Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas con estas cosas, sacrificios terrenales, empero las mismas cosas celestiales con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el mismo cielo, para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios. Y fue en el mismo cielo, en la dispensación cristiana, donde fue visto el trono de Dios, el altar de oro y un ángel con un incensario de oro ofreciendo incienso con las oraciones de los santos, como leemos en el libro de Apocalipsis en el capítulo 4, versículo 5 y también en el capítulo 8 y versículos de 2 al 4. Y el humo del incienso subió de la mano del ángel delante de Dios con las oraciones de los santos. En ese mismo tiempo se vio también en el cielo el templo de Dios, tal como podemos leer en el libro de Apocalipsis en el capítulo 11 y versículo 19 y también en el capítulo 15 versículos del 5 al 8 y capítulo 16 versículo 1. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca y su testamento fue vista en su templo. Y seguimos leyendo en el libro de Apocalipsis en el capítulo 4 y versículo 5, asimismo, se vieron allí 7 lámparas de fuego ardiendo delante del trono. Allí fue visto también uno semejante a hijo de hombre, vestido de ropajes de sumo sacerdote. Libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 13. Existe, por lo tanto, un santuario cristiano, del cual era figura el primer santuario. Tan ciertamente como existe un sumo sacerdocio cristiano, del cual era figura el sumo sacerdocio terrenal. Y Cristo, nuestro sumo sacerdote, ejerce un ministerio en ese santuario celestial de igual forma en que había un ministerio en el sacerdocio terrenal ejercido en el santuario de la tierra. Y la suma de todo lo dicho es: tenemos tal pontífice que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel tabernáculo que el Señor asentó y no hombre. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, por el camino nuevo y vivo que Él nos consagró a través del velo, esto es, por su carne,
y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Palabras del apóstol Pablo en su carta a los Hebreos, capítulo 10, versículos 19 al 22.